Hermanos, continuamos esta mañana nuestra exposición en el libro de Éxodo. Como ustedes saben, hace algunas semanas ya comenzamos a predicar este libro, segundo libro de la Biblia. Y al llegar a este momento del libro, estamos prácticamente al comienzo, pero los capítulos anteriores hemos visto la realidad del pueblo de Israel, un pueblo que llegó a Egipto como una familia, una familia de hermanos y su padre se estableció en Egipto producto de una hambruna y cómo Dios movió a José, lo llevó a ser o a llegar a ser el segundo en todo aquel imperio, y cómo José de alguna manera Dios lo usa para salvar, podemos decirlo así, a su familia y también a todo aquel imperio de esta hambruna. Su familia llega y llega a vivir a la tierra de Gosén, allí. Como años después toda esta generación muere, José muere, y cómo el pueblo de Dios es sometido por este nuevo rey de Egipto, por este nuevo faraón, es sometido a una brutal esclavitud que tiene como fin prácticamente mermar a este pueblo. Recuerden cómo la orden estaba encaminada a matar literalmente a los hijos varones que nacieran, y cómo también estaba encaminada a traer una feroz esclavitud que privara de alguna manera prácticamente de fuerzas y hasta de vida a muchos de los israelitas. En medio de esta realidad hay una pregunta que se impone. Y la pregunta que se impone no es, bueno, ¿y qué hará Moisés ahora? Este hombre que fue criado en la casa real, este hombre que tenía todavía en su corazón la unión por su pueblo, este hombre que al ver la impiedad de un egipcio ante un hebreo fue capaz de tomar la justicia por sus manos y ajusticiar a este egipcio, este hombre que producto al temor de ser descubierto en esto que hizo, salió huyendo fuera de Egipto. ¿Qué sucederá con Moisés? ¿Qué hará Moisés? Pero mis hermanos, esta no es la gran pregunta que el Éxodo nos trae en esta parte del libro. La gran pregunta, después de todos estos años, en medio de este momento de calamidad que el pueblo está viviendo, es: ¿verdaderamente Dios cumplirá su promesa? ¿Verdaderamente Dios cumplirá su pacto? Esa es la pregunta que hoy nosotros nos vamos a responder. Israel lleva siglos en Egipto, literalmente. Han pasado varias generaciones. Muchos de los que están en este momento nacieron en esclavitud. Un esclavo no era nadie, literalmente. Este era un pueblo que vivía inmerso en el dolor. Probablemente en este momento no hay mucha esperanza en muchos de estos israelitas. Y en medio de todas estas cosas hay una pregunta que normalmente viene a nuestra mente. ¿Dios habrá olvidado su promesa? ¿Dios habrá olvidado su pacto? Probablemente esta fuera la pregunta normal que el pueblo se estaba haciendo en medio de esta
situación. Probablemente ellos pensaron que Dios se había olvidado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pensaban que la realidad presente tenía más peso que la palabra divina. Pero básicamente este pasaje que vamos a ver hoy, y ya les estoy invitando a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3, verso 13 hasta el capítulo 4, verso 17. Este pasaje nos va a revelar que Dios no se ha olvidado de ellos. Así que vamos a estar, mis hermanos, hoy mirando este hermosísimo e importantísimo pasaje del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, verso 13 hasta el capítulo 4, verso 17. Si usted está ahí conmigo, puede ponerse en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 13 en adelante hasta el capítulo 4, verso 17. Dice así la palabra del Señor allí. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué es esto que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca
y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Nuestro buen Dios, te damos gracias por darnos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque, oh Dios, en ella nos enseñas y en ella nos recuerdas quién y cómo tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos mirar tu fidelidad desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres un Dios fiel. Señor, que ahora nuestras almas puedan ser edificadas, Señor, y alimentadas en la santa verdad que tú has plasmado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros oídos y nuestro corazón abierto para recibir tu verdad. Ayúdanos a que, oh Dios mío, también, Señor, nuestro cuerpo sea dispuesto para obedecerla, para vivirla, y que ella nos lleve a ser cada día, Señor, más santos y a honrar tu nombre. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la gran verdad que hay en este pasaje es tan hermosa como sencilla. Y es la siguiente: Dios liberará a su pueblo porque es fiel a su pacto. Dios liberará a su pueblo porque es fiel a su pacto. En los versículos del 13 al 22, todo lo que nos resta del capítulo 3, vamos a estar viendo cómo Dios se presenta a Moisés al pedir, bueno, ¿y en nombre de quién yo voy a ir a hablar a mis hermanos? Y Dios se presenta como el gran yo soy, o el yo soy. Y es por eso que he titulado este punto, yo soy es mi nombre. Los versos del 13 al 15 está la pregunta de Moisés: ¿qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y hermanos, no es una pregunta superficial la que Moisés está diciendo. Moisés no está preguntándole sencillamente a Dios como si fuera un ser humano, ¿cómo tú te llamas? Sino que, mis hermanos, el nombre tenía una repercusión muy, muy profunda en cuanto a la persona. El nombre en tiempos bíblicos no solamente servía para que te distinguieran o te llamaran, sino que el nombre estaba muy ligado a la autoridad, a la reputación, al carácter, a la identidad de la persona. Y si usted recuerda, aquí mismo en Génesis y en Éxodo, nosotros tenemos que Dios le puso a Abraham, porque ese nombre significaba que este hombre había sido llamado ahora padre de multitudes. Tenemos el nombre de Isaac, que significa risa. Recuerden, cuando Dios promete un hijo a Sara, ¿cuál fue la reacción de Sara? Ella se rió, ¿verdad? No creyendo en que Dios pudiese hacer, o que ella pudiese a esta altura de la vida, como decimos en buen cubano, tener un hijo. Vemos cómo Dios cambia el nombre de Jacob y le pone Israel por este altercado, esta lucha que él tuvo con Dios allí. Y vemos incluso, y lo vimos en el capítulo, creo que la primera exposición, al terminar la primera exposición, cómo Moisés recibe su nombre, porque cuando es sacado de las aguas del río, básicamente ponen el nombre de Moisés, que significa o que quiere decir sacado de las aguas. Entonces, el nombre no era solamente algo para identificar, sino que el nombre llevaba consigo toda un historial
que hablaba acerca de la persona. Y es por eso que Moisés está preguntando: ¿a nombre de quién yo iré a mis hermanos los israelitas y qué les diré acerca de ti? Básicamente la respuesta de Dios parece sencilla, pero la respuesta de Dios es muy profunda. Dios responde a Moisés de la siguiente manera. Verso 14. Yo soy el que soy. Y cuando Dios pronuncia su nombre y se hace conocer a Moisés de esta manera, este nombre que pareciera intrigante, pareciera como que Dios no respondió prácticamente nada, tiene un significado muy profundo. En primer lugar, que Dios se identifique como yo soy, implica que Dios existe por sí mismo. Todo en la creación que nosotros vemos, mis hermanos, depende de Dios. Todo lo que nosotros vemos necesita algo para existir. Nosotros mismos fuimos creados por Dios y Dios ha puesto en la naturaleza cosas que nosotros necesitamos para existir. Si ahora mismo se acaba el oxígeno en el planeta, cada uno de nosotros muere instantáneamente. Si usted no se alimenta por un periodo largo de tiempo, o deja de alimentarse por un periodo largo de tiempo, usted irremediablemente va a morir. Pero cuando Dios dice yo soy, Dios está implicando de que Dios no es como nosotros, de que Dios no necesita nada para existir. De hecho, está implicando eternidad. Dios ha existido siempre. Dios no necesita, y esto pareciera un trabalengua, ¿no? Pero Dios no está diciendo de que Él necesita a Él mismo para existir, sino que Él es suficiente para existir. Nunca tuvo un comienzo, no fue creado. De hecho, Él es responsable de todo lo creado. Él simplemente es. Y eso es lo que Él está diciendo en el hebreo cuando Él pronuncia su nombre. Y esto, en el estudio de la teología, nosotros lo conocemos como la aseidad. Es como se conoce esto. Ahora, otra de las implicaciones que tiene que Dios se presente de esta manera es que Dios está diciendo, en medio de una cultura politeísta egipcia, que Él es el Dios verdadero. En medio de todos estos dioses paganos en Egipto, y que habían muchísimos, y que cada uno estaba identificado con alguna rama de la naturaleza o del saber, Dios está diciendo, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el que verdaderamente rige el universo. Yo soy el dueño de todo lo creado. De hecho, esta implicación del yo soy en Éxodo 3, cuando caminemos un poquito más adelante, nosotros vamos a ver que este yo soy va a dejar en ridículo a todos los dioses paganos de los egipcios. Y las plagas que nosotros vamos a estar viendo más adelante van a estar apuntando a cómo Dios se presenta como el Dios verdadero entre los dioses paganos de Egipto, que tenían supuestamente cierta influencia en medio de los elementos que están involucrados en las plagas. Egipto era dependiente de estos dioses, mientras Dios se está presentando como el Dios que no depende de nada ni de nadie. Y esto es importante, hermanos. Y esto tiene una repercusión tremenda para el pueblo de Israel. El pueblo debía entender que este gran imperio, que este poderoso imperio que ahora los está dominando, comparado con el yo soy, es sencillamente un imperio frágil, débil, dependiente. Y básicamente Dios está estableciendo esta verdad para que el pueblo sepa y compare cómo es Él delante de este supuestamente imperio poderosísimo que hasta ahora los ha oprimido. Egipto no es nada delante del yo soy. Otra de las realidades que tiene este nombre, y es importantísimo también en este contexto,
es que yo soy significa de que Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente que Dios no cambia. Si usted recuerda al principio, cuando estábamos en la introducción del pasaje, yo les decía que después de tantos años, en medio de la situación que el pueblo estaba viviendo, era muy común para nuestro corazón humano el pensar, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero por medio de su nombre, Dios le está recordando a su pueblo de que Él no cambia. Y como Él no cambia, Él es fiel a lo que Él ha dicho. Israel llevaba siglos en Egipto, aproximadamente 400 años. Como decíamos al inicio, probablemente muchos podrían decir, Dios se olvidó de nosotros, Dios cambió de parecer, Dios se olvidó del pacto, la promesa de Dios murió. Pero Dios le recuerda a Moisés y a Israel, yo sigo siendo quien soy. Yo sigo siendo Dios y yo soy fiel al pacto que he hecho. De hecho, en Éxodo 3, si usted lee conmigo, esta verdad de yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy el Dios de sus padres, se reitera una y otra vez. Dios no solamente está diciendo yo soy como su nombre, sino que este yo soy está conectado al pacto. Él está diciendo de que Jehová o Yahvé, que es el nombre específicamente que se usa aquí, es un Dios que está ligado con un pacto y una promesa que Él ha establecido a Abraham y que lo ha reafirmado a Isaac y a Jacob. Yahvé es el Dios que no rompe su palabra. Hermanos, y es interesante. Usted puede decir, bueno, ¿y por qué ha demorado 400 años? Bueno, es que esos 400 años también han sido parte de lo que Él ha dicho. ¿Usted quiere escucharlo? Vamos a Génesis capítulo 15. Este es el capítulo donde Dios establece el pacto con Abraham. Y miren el versículo 13, lo que Él le dice a Abraham, 13 en adelante. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Hermanos, lo que el pueblo está viviendo es lo que Dios ha dicho o dijo muchísimos años antes. Es parte de lo que Él ha pactado con Abraham. Él continúa diciendo, pero yo también juzgaré a la nación a la cual se enviarán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y lo vamos a ver en el pasaje. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación de ellos regresarán acá, porque hasta este entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y es interesantísimo esto. Y no voy a entrar ahí, pero es interesante que en estos 400 años hay cosas que Dios está haciendo. Y Génesis 15 nos las dice. Primero, Dios dice, ellos van a estar 400 años aquí. Yo voy a juzgar a la nación que los ha oprimido. Dios ha establecido a Abraham que él va a traer un juicio para Egipto. Y lo vamos a estar viendo en el libro de Éxodo. Pero qué interesante lo otro que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham que él en su paciencia está esperando a que la maldad, la iniquidad de los amorreos llegue a un punto y entonces él va a sacar a su pueblo, él va a juzgar a Egipto y va a juzgar también a los amorreos. Y parte de la tierra que Dios le va a entregar a su pueblo cuando lo saque de Egipto es la tierra de los amorreos. Así que, mis hermanos, aunque no parezca, Dios ha dicho ya anteriormente, se lo ha dicho a Abraham, todo lo que está sucediendo hasta este momento
es parte inequívoca de su plan. Así que, mis hermanos, no hay nada que ha estado sucediendo aquí que haya sido casualidad o destino. Sencillamente ha sido parte del plan soberano de Dios. Y en este punto en la que nosotros estamos hoy, es el punto culminante donde todo este proceso que ha sufrido el pueblo ha llegado a su fin y está a las puertas de la redención. Hermanos, versos 16 y 17, Dios dice: yo he visto la aflicción, yo he escuchado el clamor del pueblo. Dios les ha visitado. ¿Y saben lo interesante de esto? Volvemos a José y volvemos a Génesis. Porque cuando comenzamos a predicar este libro, yo les decía, es una continuación prácticamente de Génesis. ¿Saben lo interesante con esto que Dios le está diciendo a Moisés? Que José, antes de morir, se los dijo a sus hermanos. Si usted lee el capítulo 50 del libro de Génesis, al final, José les dijo a sus hermanos, versículos 24 y 25, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra, de Egipto, a la tierra que Él prometió en juramento, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Fíjense, hermanos, cuál era la esperanza cierta de José, que les hizo jurar a sus hermanos que no lo enterraran en Egipto. Porque José estaba seguro de que Dios los iba a sacar de Egipto. Porque José estaba seguro que la promesa y el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob era cierto y Dios lo iba a cumplir. Así que lo que estamos viendo en Éxodo 3 es verdaderamente el cumplimiento de esa promesa. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios había escuchado el clamor, Dios les ha visitado, Dios les va a librar de Egipto. Verso 18, Dios manda a Moisés a regresar a su pueblo y Dios le dice algo interesante. Dios le dice que el pueblo lo iba a escuchar. Si usted recuerda el domingo anterior, Moisés no huyó precisamente de Egipto porque llegó el punto donde su propio pueblo se rebeló contra él. Ahora Dios lo está enviando de nuevo allí y le está diciendo que cuando él hable, el pueblo ya no lo va a rechazar, sino que el pueblo lo va a escuchar. Y esta para Moisés puede haber sido una promesa muy valiosa. 40 años después de él haber salido de Egipto, ahora el pueblo lo iba a escuchar. Y ahora el pueblo lo iba a escuchar porque ahora Dios iba a obrar y Dios estaba de su lado. Ahora él no era el valiente justiciero, sino que ahora él iba a su pueblo como el enviado de Dios. Versos 19 y 20 hay un contraste. Israel lo iba a escuchar, pero quien sí no lo iba a escuchar era Faraón. Cuando ellos se presentaran delante de Faraón y le pidieran salir por 3 días al desierto a adorar a Dios, la respuesta de Faraón iba a ser no. Pero Dios le dice que Él los sacaría por la fuerza, con grandes prodigios, y finalmente Faraón los dejaría ir. Dios sabía desde el principio que el corazón de Faraón no les permitiría salir. Sabía que él necesitaba conmover el corazón de Faraón. Y más adelante veremos que para conmover el corazón de Faraón
fueron necesarias plagas y calamidades que traerían el propósito específico de liberar finalmente al pueblo de Israel de Egipto. Hermanos, versículos 21 y 22 es tremendo. Recuerden el pacto de Dios a Abraham. Cuando el pueblo saliera, ¿cómo iba a salir? Con grandes riquezas. Dice Génesis 15, con grandes riquezas. Miren lo que dice Éxodo 3, versículos 21 y 22. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. No se irán con las manos vacías. Ya Dios lo había prometido a Abraham. Dios lo dice de nuevo a Moisés. Él les dice, no solamente yo los voy a librar, no solamente yo los voy a redimir de Egipto, sino que ustedes no van a salir vacíos de aquí, sino que de alguna manera, y esto es interesante, hermano, de alguna manera Dios está restituyendo a Israel lo que Egipto les quitó. Y fíjense qué interesante, Dios no lo está haciendo por la fuerza. Aun cuando Dios tiene que tratar con el corazón de Faraón por la fuerza, Dios va a hacer que el pueblo egipcio sea tan bondadoso al punto de que entreguen sus riquezas en las manos de los israelitas. Y como dice, y la palabra que se usa aquí en el versículo 22, Egipto sea despojado. Y eso es súper interesante. Pídele a tu vecina, pídele a la egipcia que vive en tu casa que te dé plata, oro y vestidos. Ella te los va a dar sin ningún tipo de forcejeo y tú te los vas a llevar cuando salga de Egipto. Así que Dios no solamente está estableciendo la liberación, Dios está estableciendo de que Él va a sacar a su pueblo con, quizás no con riqueza, pero tampoco con las manos vacías. Dios estará trayendo su justicia de alguna manera cuando saque a su pueblo de Egipto. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este primer punto? En primer lugar, cuando todo cambia a nuestro alrededor, debemos recordar que Dios nunca cambia. A veces estamos bien y Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Mira cuánto me ha bendecido. Mira cuánto me ha dado. Y cuando estamos mal, ¿ya Dios no es bueno? Hermanos, aun cuando lo que está a nuestro alrededor cambia, Dios nunca cambia. En este caso, Dios no ha cambiado. Dios no ha estado olvidado de su pueblo. Dios no se ha puesto a hacer otras cosas y se ha olvidado de Israel. Dios ha establecido un pacto, Dios ha puesto condiciones y términos. Y cuando el tiempo se ha cumplido, Dios se ha hecho presente. Normalmente, mis hermanos, debemos nosotros también saber de que aún en los tiempos difíciles, Dios está ahí y Él no ha cambiado. Él continúa sosteniendo a su pueblo, y ya lo veíamos en otro pasaje, Él continúa estando con nosotros. Aún en medio de las pruebas, nosotros como iglesia podemos también hoy descansar en que Dios es inmutable, Él no cambia. Cuando no sabemos qué pasará mañana, y ciertamente no lo sabemos, lo que sí sabemos es que Dios sigue siendo Dios. Él es un Dios fiel, Él es un Dios que ha prometido estar con nosotros y lo está. Él es un Dios que en medio de cualquier circunstancia que pueda venir, nos sostiene. Otra de las cosas, mis hermanos, es que el centro de nuestra esperanza no son hombres, no son circunstancias, no son tiempos,
El centro de nuestra esperanza es Dios. Israel no debía poner su esperanza ahora en Moisés, como tampoco su esperanza había sido José, porque la esperanza de Israel era única y exclusivamente Dios. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en nada ni en nadie más. Hermanos, es Dios. Es Él el que obra soberanamente para nuestro bien. Y nosotros somos dados a poner mucho la esperanza en gente, en situaciones, en tiempos. Pero mis hermanos, el único que es inmutable es Dios. El único que es digno de nuestra confianza, de nuestra esperanza, es Dios. Porque Él es fiel y Él no cambia. Otra de las cosas, mis hermanos, vivamos en este mundo, en el día a día, mirando a la redención completa. No miremos tanto a los obstáculos presentes. A veces se nos pierde la vista para abajo. Tenemos que recordar que tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar al cielo. Nuestra esperanza está en la completa redención que Dios obró por nosotros. La iglesia madura no vive solamente reaccionando a lo que se encuentra en el presente. La iglesia madura vive recordando lo que Dios ha prometido. Vive recordando que Dios es fiel. Y cuando vivimos de esta manera, eso va a cambiar cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo afrontamos la espera del hoy y cómo perseveramos día a día en el Evangelio. Y finalmente, en este punto, mis hermanos, debemos recordar que Cristo es la revelación visible del yo soy. Y Jesús usa este lenguaje sobre sí mismo en varios momentos, sobre todo en el Evangelio de Juan. Y esto tiene el mismo sentido de cómo Dios lo hace en Éxodo 3. En primer lugar, Jesús lo usa para declarar que Él es divino, Él es Dios. Y cuando lo hace en el capítulo 8 de Juan, tal es la similitud con Dios, o cómo Él se identifica como Dios, que la reacción es que toman piedras para apedrearlo, porque dice que Jesús está blasfemando. Y Jesús está trayendo, cuando se identifica como el yo soy, esta realidad de su divinidad. Pero también Él está hablando acerca de la inmutabilidad. Y al igual que en Éxodo 3, este concepto de la inmutabilidad tiene que ver con la realidad de la redención, de la promesa de la redención. Dios se presenta en Éxodo 3 como el yo soy que va a redimir a su pueblo. Jesús se presenta como el yo soy que redime a su pueblo del pecado. Jesús viene a presentarse como el verdadero yo soy hecho carne que va a la cruz a morir, no para librarnos de Egipto o de Cuba, sino para librarnos verdaderamente del pecado y de la muerte y para sacarnos de esa esclavitud. Eso es lo que verdaderamente necesitamos, hermanos. Eso es lo que el yo soy, Jesús, ha hecho por cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarte, si estás aquí esta mañana y todavía no conoces al Señor, ¿cómo piensas que puedes ser libre del pecado y de la muerte? Quiero decirte que la única manera en que puedes lograrlo es por medio del arrepentimiento de tus pecados y de poner la fe en el yo soy, en Jesucristo, el que verdaderamente puede librarte de la muerte, del infierno, de la ira de Dios. Y es por eso que en esta mañana quiero pedirte que pienses en eso, que pongas tu fe en Jesús y te arrepientas de tus pecados. Hermanos, continúa el pasaje ahora en el capítulo 4, versos del 1 al 17, recordándonos también y muy ligado con lo que veíamos al final del capítulo 3, que no es el hombre, es el yo soy. No es el hombre, mis hermanos, es el yo soy. La obra de redención pertenece única y exclusivamente a Dios. Y por eso no depende de la suficiencia de los humanos.
Moisés se presenta en este capítulo 4 como incapaz. Yo soy incapaz. Moisés presenta una serie de objeciones a las que Dios responde y vamos a ver estas respuestas. Pero Moisés se presenta básicamente como él es y como quizás pudiésemos habernos presentado cada uno de nosotros. Moisés no puede quebrar a Faraón, no puede liberar a los israelitas, no puede incluso hacer que los israelitas le crean. Esta debilidad es real, no es inventada, mis hermanos. Pero en medio de esto, precisamente ahí, Dios se presenta como suficiente. Dios es suficiente, aunque Moisés no lo sea. Vamos a ver las objeciones y las respuestas de Dios. En la primera objeción, el verso 1, que dice Moisés, bueno, y si no me creen, ya Dios le había dicho que ellos lo creerían, que ellos lo escucharían. Pero Moisés continúa con sus objeciones y le dice a Dios, ¿y si ellos no me creen y ellos no quieren escuchar mi voz? Porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Miren la respuesta de Dios. ¿Qué es esto que tienes en la mano? Moisés responde, una vara. Bueno, una vara, Moisés era pastor. Recuerden que él pastoreaba las ovejas de su suegro. Y la vara es un instrumento del pastor. Es para usted poder guiar el rebaño. Y eso era lo que Moisés tenía en la mano, un medio completamente ordinario, sencillo. Dios le dice, verso 3, échala en tierra. Él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Hay un milagro aquí. Hay algo que Dios hace, hay una señal que Dios trae. Y Moisés dice que huyó de la serpiente. Moisés tuvo miedo de aquella serpiente. Pero lo que Dios le dice ahora es interesantísimo. Dios le dice, tómala por la cola. Hermanos, si yo tuviera que agarrar una serpiente, la cola fuera el último lugar por la que yo lo agarrara. Porque cuando usted la agarra por la cola, la boquita de la serpiente va a venir a morderlo irremediablemente, ¿verdad? Sin embargo, Dios al ver el temor de Moisés le dice, tómala por la cola. Moisés toma la serpiente y ¿qué pasa? Vuelve nuevamente a tener la vara en sus manos. Hermanos, hay dos cosas que yo creo que Dios le está mostrando a Moisés aquí. En primer lugar, Dios le está recordando a Moisés quién está al control. Yo soy, está al control. Y en segundo lugar, Dios está demandando a Moisés confianza. Dios le está diciendo a Moisés, necesitas aprender a confiar en mí. Hermanos, tenemos dos señales más, versos del 5 al 9. La mano de Moisés enferma cuando él la mete en su ropa. Y aunque muchas versiones digan que es lepra, los eruditos no están seguros si era lepra, parece ser alguna otra enfermedad parecida a la lepra. Pero lo cierto es que cuando su mano vuelve a ser metida y sale, su mano aparece normal, completamente normal. Y también está la señal del agua del río. Toma agua del río, viértela en la tierra y el agua se convertirá en sangre. Esta señal sería una de las señales que posteriormente nosotros vamos a ver en las plagas. Aunque muchos han tratado de descifrar qué quieren decir estas señales, sencillamente no hay nada que nos los diga en el texto. Lo que sí el texto nos dice es que Dios está de alguna manera dando señales a Moisés para si la incredulidad de los israelitas cuando él llegue a hablarles está presente, Moisés tenga señales para que ellos puedan ver que verdaderamente es Dios el que le ha enviado, porque es Dios el que los va a librar. Hermanos, pero no bastándole con esto, Moisés tiene una segunda objeción, verso 10. Y básicamente la segunda objeción de Moisés es que él no es elocuente. Él no es muy ducho para hablar.
Es lo que básicamente Moisés le está diciendo a Dios. Y Dios le dice algo interesante en el verso 11. ¿Quién es el que hace hablar? Dios. ¿Quién es el que hace callar? Dios. Y si Dios lo está mandando a hablar, Él va a hablar. Dios les está recordando a Moisés de que Él es su creación y que Dios dispone por su soberanía y por su poder quién habla y quién calla. Y si Dios lo quiere usar como instrumento para que Él sea quien transmita lo que Dios quiere decir a su pueblo, Él lo va a hacer. En tercer lugar, Moisés testarudamente le dice a Dios, y es una frase interesante, porque él dice, verso 13, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Y esa frase de quien tú quieras implica, manda ahora el mensaje por medio de cualquier otra persona, menos yo. ¿Verdad? Pero la respuesta de Dios es ira. Dice que automáticamente entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y él le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Qué interesante, yo sé que él habla bien, dice Dios. Y además ahora él sale a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Hermanos, la ira del Señor se encendió. Dios toma en serio la rebeldía de Moisés. Hay rebeldía en Moisés. Dios lo está mandando a hacer algo y Moisés no quiere hacerlo. Pero miren qué interesante. Dios suple a Moisés con Aarón. Dios no sustituye a Moisés. Dios le brinda a Moisés a Aarón como ayuda. Pero el verso 15 es interesante. Aarón habla bien, pero miren lo que Dios le dice a Moisés. Verso 15. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, pero aquí viene el punto. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Sí, Aarón habla bien, pero al final quien va a hablar no es Moisés ni es Aarón, es Dios. Y así Dios está enseñando también a Moisés que no es la elocuencia de Aarón, que no es su poca elocuencia, que es Dios mismo quien hablará a su pueblo, quien hablará a Faraón y que los redimirá de Egipto. Hermanos, el personaje principal de este pasaje es Dios. Dios se manifiesta como el Dios fiel que no cambia y que redimirá a su pueblo. Y Él va a usar a hombres incapaces. Él va a usar a hombres que tienen dificultades. Él va a usar a hombres que muchas veces tratan de no hacerlo. Pero al final Dios está diciendo quien lo va a hacer soy yo. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos, también de esta parte? Hermanos, debemos recordar que en todo tiempo y toda circunstancia quien gobierna el mundo es Dios y que nada hay por encima de Él. Debemos recordar de que somos débiles, pero Dios es fuerte. Y quizás la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros hoy no es sacar al pueblo de Egipto, ni sacar al pueblo de Cuba. Pero en medio de la encomienda que sí tenemos como iglesia, que es predicar el evangelio, nosotros debemos hacerlo sabiendo de que no somos nosotros, de que nosotros somos débiles, de que la realidad que Moisés está dando es nuestra propia realidad. Pero debemos hacerlo también recordando de que Dios es quien salva y que Dios sí lo puede hacer. Recordemos también que la iglesia no depende de siervos impresionantes. Nosotros no debemos buscar gente que sean impresionantes. Oh, fulano. Nosotros tenemos un Dios impresionante. Y eso es lo que sostiene a la iglesia. La iglesia no la sostiene ningún hombre. La iglesia la sostiene Dios. Y Dios sí es impresionante. Así que debemos impresionarnos única y exclusivamente con Dios, en Dios. Porque todos los demás somos siervos insuficientes, débiles, pero tenemos un Dios grande
Debemos mirar a Cristo, quien es nuestro libertador. Hermanos, donde Moisés fue débil, fue vacilante, dudó, renunció, nosotros tenemos a Cristo, quien fue obediente y quien cuando recibió el llamado de Dios, estuvo dispuesto a ir a la cruz y a morir para ganar nuestra redención. Recordemos que la esperanza del pueblo de Dios no está en la fuerza de un liderazgo humano, está en la suficiencia de nuestro Señor. Ahí radica la esperanza de nuestro pueblo. La esperanza del pueblo de Dios radica en el Señor, no en ningún hombre. Tenemos que recordar también esto, mis hermanos. Concluyo. Al terminar este pasaje, debemos ver claramente lo que el Espíritu Santo ha querido grabar en nuestra mente. Y este pasaje no habla de cómo manejar nuestras inseguridades, no es cómo responder a un llamado. Este pasaje nos habla de que Dios se está presentando y Él está diciéndole a su pueblo: yo mismo los voy a redimir porque yo soy fiel al pacto. Israel seguía en Egipto, Faraón seguía en el trono, la humillación seguía presente, pero sin embargo Dios establece que la liberación es segura. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque Dios tiene en cuenta su pacto y porque Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y los ha venido a librar. Moisés tiene dudas, teme, se siente incapaz, pero a pesar de todas esas cosas, el pacto de Dios permanece. Dios va a obrar redención en su pueblo, porque no depende de Moisés, depende de Dios. Y mis hermanos, así mismo ocurre hoy con la iglesia. Nuestra esperanza está en Dios. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos tiene en su mano. Dios es quien nosotros necesitamos. Y Dios está ahí por nosotros y para nosotros. El Dios que prometió salvar en Cristo nos salvó. El Dios que prometió edificar a su iglesia la está edificando. El Dios que prometió estar con los suyos está con los suyos. El Dios que prometió llevar a término la obra que comenzó la está completando mientras nosotros extendemos el evangelio. Así que cuando miremos nuestra debilidad humana, levantemos la vista, miremos más alto. Recordemos que el Éxodo y que esto que Dios ha dicho en Éxodo 3 no era el final. Apunta a una liberación mayor. Apunta a la liberación del pecado y de la muerte y de la culpa. Y si Dios es fiel en aquella redención, también lo es en la nuestra. Y lo veremos el día que Él aparezca finalmente por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, iglesia, descansemos en la fidelidad de Dios. Descansemos en el Dios que no cambia. Descansemos en el Dios que cumple lo que promete. Descansemos en el Dios que ama a su pueblo. Descansemos en el Dios que redime a su pueblo por siempre. Les recuerdo la verdad de esta mañana. Dios libertará a su pueblo porque es fiel a su pacto. Que eso pueda quedar grabado en nuestros corazones y que continuemos adorando al Señor por toda la eternidad, confiados plenamente en Él.